Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos estado viendo y estudiando, hermanos, alrededor de todo el mes, a lo que va del mes, 16 días que han transcurrido, el modelo de Jesucristo. Y ahora vamos a hablar del modelo de la enseñanza. No podemos hablar de la enseñanza sin mencionar al maestro de maestros. Amén. Para ello yo les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4. ¿Lo tenemos todos? Efesios 4, versículo 7. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice la palabra que él repartió dones a los hombres. ¿Sí? Y esos dones son, hermanos, cuando él vino a constituir, porque él tiene el poder para constituir a unos maestros, profetas, evangelistas y todos los 5 ministerios que acabamos de leer. Pero a mí me encanta eso de que dice que él entregó ese don, esa habilidad para hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque era el único que había bajado y que había subido y que conocía al hombre completamente. Fíjese que hoy nos vamos a ocupar precisamente del maestro. Él es el que reparte enseñanza, el que reparte dones, el que reparte gracia, el que reparte habilidad a un maestro para impartir una clase. Pero Jesucristo mismo fue el primer maestro, el cual yo en ningún momento he leído en la Biblia que fue y se capacitó, que fue a estudiar a X universidad o que tenía tal escalafón. Usted sabe que un maestro, para prepararse, para dar la palabra, para dar una enseñanza, para dar clases en un colegio secular, necesita un escalafón, necesita una preparación, porque allí le hablan de los diferentes temperamentos, allí le hablan de las reglas pedagógicas, de todo lo que tiene que hacer para enseñar bien a las diferentes edades. A los maestros en lo secular los preparan, les dan técnicas didácticas, técnicas de exposición, cómo entender a los niños, cómo entender si son universitarios, cómo llegar y ser capaces de transmitir una enseñanza. Ahora bien, la diferencia entre lo secular y lo espiritual, hermano, es que en lo espiritual el que capacita es el Señor. El que da dones a los hombres es el Señor. Gracias a Él, ¿verdad? Damos gloria y honra a Él. Vamos a ver, por favor, en el libro de Juan. Quiero que ese lo deje así como con una señal, porque lo vamos a utilizar. Juan 13:13 dice: y vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Se estaba dirigiendo a un grupo de gente en la cual él estaba diciéndoles, les había hecho algo sorprendente, y la cual era haberles lavado los pies.
Muchos le dijeron, no, Señor, no. Sabemos quién fue, vean. Pedro le dijo, no, Señor, no me lave los pies. No soy digno. Él se sentía indigno. Y es allí donde el Señor Jesús le dijo, bueno, si no dejas que te lave los pies, no vas a tener parte, no vas a entrar. No vas a tener parte conmigo. Y el Señor Jesús empezó a decirles eso, que lo llamaban maestro. Y él mismo lo reconoció, sí lo soy. Y me decís, Señor, y bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros, hermanos, ciertamente, cuando comenzamos el camino del Evangelio, no podemos decir, ay, yo tengo el llamado para pastor, yo tengo el llamado para evangelista, yo tengo el llamado, porque nosotros mismos no lo hemos descubierto. O usted sabe desde el inicio cuál era su don, cuál era su llamamiento, cuál era la gracia que el Señor había puesto en su vida. Conforme vamos caminando, nos vamos dando cuenta. Hermanos, yo aquí tengo bien identificado a ciertos hermanos que el evangelismo les fluye. El hermano Marcos, él, aunque él no diga yo soy evangelista, él es evangelista. La hermana Glenda Correa, ella nunca me ha dicho a mí, hermana, yo soy evangelista, pero se le nota por lo que a ella le gusta hacer, igual que el esposo. Y así sucesivamente yo puedo ir nombrando algunos dones que ustedes tienen por gracia y misericordia, porque el Señor eso ha implantado en nosotros para su servicio. Pero no podemos decir, es que nadie me enseñó a hacer mi trabajo, cuando el mismo Cristo creó el perfil de cómo hacer las cosas. Aquí les dice a los discípulos, porque ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, lo hagáis también vosotros. En pocas palabras, él imparte a sus discípulos una capacitación intensa. Ellos anduvieron, los 12 discípulos, la vez anterior hablábamos un poco acerca de los discípulos y de los profetas. Y ciertamente, hermanos, cuando él dice que vamos a ir a la gran comisión a hacer cosas en su nombre, nosotros pensamos, no, yo no tengo para eso. Es lo primero que decimos, no, yo soy tartamudo. Así como Moisés, ¿verdad? Siempre nosotros creemos que no cumplimos el perfil. Fíjese que en recursos humanos hay son un área especializada, la cual tiene por rol el captar a la gente idónea para un puesto. Y esa gente tiene que encajar en la necesidad que va a desarrollar, el trabajo que va a desempeñar. Entonces recursos humanos crea perfiles. Y ese perfil dice, esta persona tiene que hablar inglés fluido, tiene que escribir sin errores ortográficos, tiene que tener fluidez de palabra, tiene que hacer esto y esto y esto, tener conocimientos en tales máquinas, tiene que tener disponibilidad de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pues así mismo Jesús creó un perfil para los maestros, haciéndolo él primero. Y él como modelo de seguimiento, el cual nosotros vemos a lo largo de la palabra, hermanos, nos enseña cuál es el perfil de la enseñanza. Fíjese que Jesucristo, si usted lo examina, a mí me gusta porque él, no teniendo el título, tenía capacidad para hablar a multitudes. ¿Cuántos han sido enseñados aquí para hablar a multitudes? Hablaba a 5,000 hombres, dice la palabra. Yo digo, me puse a pensar, tenía voz de trompeta porque no creo que hubieran micrófonos. A 5,000 hombres, más mujeres, más niños. O sea que era capaz de enseñar a todas las edades.
Si usted se fija, los maestros están capacitados, unos para kinder, otros porque tienen la especialidad, trato especial con los niños. Hay maestros que enseñan a las personas con discapacidades, porque se preparan en eso. Hay personas que pueden o tienen la capacidad de enseñar en universidades, los catedráticos. Jesucristo tenía el escalafón más grande, vean. Por eso le digo, el perfil de él es bien alto para cumplir. Y Jesucristo habló a esos 5,000, habló a las mujeres, habló a los niños y los tenía con gran denuedo, con gran atención. A nosotros nos cuesta muchas veces captar la atención del pueblo, aunque sea pequeña. Y yo digo, Señor, ¿y cómo hacías? Era porque la fluidez, el Espíritu Santo estaba hablando a través de él. Él daba palabra de vida, él daba palabra que llenaba. Yo le voy a decir algo, cuando alguien tiene el don recibido por Dios como maestro, uno quiere escucharlo y seguirlo oyendo y no se cansa. Se pasa la hora, se pasan 2 horas y puede continuar. Cuando una persona comienza a hablar con el denuedo, con la gracia, con la sabiduría, con la elocuencia de algo en especial, como es nuestro Señor Jesucristo, no hay aburrimiento y usted capta, no llega, ¿y de qué hablaron hoy? Yo creo que predicó la hermana Mayeli, hasta el nombre se le olvida a la persona. De verdad, ¿y de qué habló? De la enseñanza, del perfil de Jesús como maestro. Fíjese que Jesucristo tenía la capacidad para acercarse a todas las edades, como a la mujer samaritana, como mujer. Usted se recuerda que se acercó a ella y empezó a hablarle y empezó a predicarle y empezó a fluir en él la presencia de Dios. Él establecía una cercanía. Entre las cualidades de un maestro es tener cercanías con sus alumnos. Un ejemplo claro era eso, de cuando él estaba con sus discípulos. Él les enseñaba que en todo momento había que ser empáticos. Bueno, hay que darles de comer a estos 5,000, les dijo, y los puso a trabajar. Y les dio de comer de lo que tenía. La semana pasada nos decían que el que servía las mesas tenía que ser lleno del Espíritu Santo, tenía que ser un hombre con gracia de Dios, tenía que ser alguien que estuviera dotado del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque no puede haber un acercamiento a otra persona con amor si usted no tiene la gracia del Señor. Jesucristo mismo, cuando andaba predicando, cuando andaba enseñando, él percibía las cargas de la gente, percibía lo que estaba sucediendo. Y él, hermanos, en ningún momento dijo, no, a esos leprosos ni me les acerco. No, él sabía que necesitaban sanidad. Él era conocedor de lo que el pueblo estaba necesitando. Y si era sanidad, llevaba sanidad. Jesucristo comió con sus discípulos, compartió como maestro con ellos. O sea, no solamente le voy a impartir una enseñanza y ya, no, en ningún momento él dijo, momento, yo soy Jesús, ustedes no comen conmigo. Se sentaba a comer con ellos, porque allí mismo les estaba transmitiendo una enseñanza. Él estaba impartiendo conocimiento. Lo más triste fue cuando se sentaron a comer en la Pascua, ¿verdad? ¿Qué dijo uno de ustedes? ¿Me va a entregar? Pero en todo él había una enseñanza. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está aprendiendo en todo momento del Señor? ¿Toma todo como de Dios? No, cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, dicen muchos, ay, lo que leía para mí era palabra mía. Era tan egoísta que decía, el Señor me habló a mi vida. ¿Se acuerda cuando usted empezaba en los caminos del Señor así como en su primer amor y abría la Biblia? Aquí me habló el Señor y esa palabra es para mí. Éramos egoístas, éramos así. Y los discípulos cuando estaban con Jesús se le quedaban viendo, digo yo, y qué sabiduría y cómo nos habla y de qué forma les enseñaba. Él lo hacía con parábolas, él lo hacía
con los milagros, los hacía con los portentos, los hacía de una forma visual, hermanos. Él usaba los visuales. ¿Por qué razón? Decía, bueno, este pueblo no me va a entender de otra forma, tengo que hacerlo con parábolas, con cosas que conocían. Porque el maestro se rebusca por transmitir su enseñanza. Imagínense todo lo que está escrito, los 4 evangelios que hablan de todo lo que Jesús anduvo enseñando a sus discípulos y que quedó plasmado para nosotros. A mí me encanta cuando leo lo de la mujer que derramó el perfume de gran precio sobre los pies de Jesús. ¿Y sabe por qué me gusta? Porque dice la Biblia, y esto quedará, dice, escrito para memoria de ella, para que se escuche de ella. El nombre tal vez no dice, pero todos sabemos la historia. Todos sabemos lo que hizo. Ella dejó huella. Entonces los 4 evangelios nos hablan a nosotros del perfil de Jesús. Nos hablan de lo que Él hizo. Y en ningún momento dice que no caminó con ellos, que no hizo viajes largos con ellos. ¿Se acuerdan cuando iban a Emaús? Iban platicando, iba con ellos. ¿Ha tenido usted un acercamiento a sus líderes? Hermano, no le entiendo. Yo me imagino que algún discípulo le dijo, Jesús, no te entiendo, ¿qué quieres decir con esa parábola? ¿La puedes explicar? A raíz de eso, él decía, estos no me entienden, voy a explicárselas. Pero es labor del maestro explicar lo que no se entiende. Hoy en día, a raíz de la pandemia, muchos niños están recibiendo sus clases en casa y los maestros en casa. Entonces, ¿qué es lo que se ha perdido? La comunión. ¿Qué es lo que se ha perdido? La sensibilidad. El maestro va, cumple su labor, deja trabajo y le deja trabajo a la mamá y sigue enseñando, ¿verdad? Porque ahora la mitad la hacen los maestros y la mitad los padres. Y no porque la maestra haya decidido eso, sino que las circunstancias han llevado a que así suceda. Pero el acercamiento, yo recuerdo que antes llegaban los niños y mi maestra dice esto y esto. Mamá, mi maestra andaba triste porque se le murió la mamá. Mamá, fíjate que esto y esto. Mamá, es el día del maestro que le voy a llevar. Y así sucesivamente. ¿Por qué razón? Porque hay una cercanía. Jesús tenía esa cercanía. A mí me encanta que Él caminaba con ellos, que Él comía con ellos, que de todo Él estaba enseñando. Nosotros hoy en día, como padres de familia, tendríamos que estar aprovechando todo momento para estar enseñando a nuestros hijos. ¿Sabe? Jesús usó métodos pedagógicos excepcionales, hermanos. Tenía una preparación académica excepcional también, sin haber ido a una universidad, porque Él podía hacerlo, porque Él dio dones a los hombres, y si Él los dio, Él no podía impartir nada de lo que no tenía. Amén. Veamos, por favor, en Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quién estaba diciendo esto? Jesús. Jesús estaba diciendo que todo aquel que venía a Él era porque había sido enseñado por su Padre, por Dios. Nosotros estamos recibiendo, hermanos, a ese Jesús que impartía conocimiento, pero que también tenía esa peculiaridad de discernir los pensamientos, de decir, este conoce a mi Padre, este teme a mi Padre. Imagínense que antes del tiempo de Jesús ya había gente temerosa de Dios. Hablemos de Eliseo, de Elías, que fueron profetas temerosos de Dios, aún sin estar Jesús hablándoles. Pero Jesucristo dijo, bueno,
si estos temerosos que conocen a mi Padre, también me conocerán a mí. ¿Por qué razón? Porque en ningún momento ellos estaban viendo y recibiendo de Jesús otra cosa que no fuera palabra viva, palabra que les llenaba. Y les decía, vayan y denle de comer a la gente que tiene hambre, vayan y sanen. Él sanaba, Él hacía milagros. Todo lo que Él estaba transmitiéndoles era algo vivo, algo real. Jesucristo entre sus herramientas pedagógicas, hermanos, utilizaba las preguntas y respuestas. En los colegios, en las escuelas utilizan eso, ¿verdad? Hoy vamos a hacer preguntas y respuestas. La maestra pregunta y los alumnos responden. Hablaba de narraciones, de parábolas y de todo lo que les mencioné. Él capacitaba a los discípulos para ser los maestros. En Mateo 28:19 dice la palabra que Él dio una gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué razón Jesucristo le dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque sabía que ya estaban capacitados, porque sabía que tenían que hacerlo. Él no siempre iba a estar con nosotros. Gracias a Dios que Él dejó al Paracleto, al Espíritu Santo, el cual nos está, hermanos, dirigiendo, guiándonos, llevándonos de gloria en gloria, mostrándonos a nosotros lo que debemos hacer, cómo debemos de realizar el trabajo para Dios. Espiritualmente nosotros hay veces decimos, es que yo no voy a poder, es que yo no sé por qué el Señor a mí me manda, no sé por qué yo recibo los sueños, no sé, porque usted es el correcto para hacerlo, porque usted es la persona correcta para desempeñar el trabajo. ¿Quién lo ha capacitado a usted? El Espíritu Santo. No podemos estar diciendo no puedo, no quiero. La misión es ir y hacerlo. Lo que sucede, hermanos míos, es que nosotros queremos agarrar presencia de Dios para un momentito. O sea, me lleno ahorita y con eso que me dure todo el año, vean. No podemos dar de lo que no tenemos. Tiene que fluir en nosotros la presencia de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué usted es cristiano? Usted me va a decir, porque Jesús dio su vida por mí y soy salvo gracias a Él. Esa es la razón de ser cristianos. El reconocer que Cristo murió y resucitó en la cruz, del Cordero que fue inmolado. Pero nosotros, si vemos cuál es la gran comisión dada, no solo a los discípulos, sino a todo el mundo, allí como que ya no es con nosotros. No, es que yo no puedo, y no puede dar de lo que ya recibió, no puede dar de la salvación tan grande que Cristo compartió con nosotros. No que nosotros podamos salvar a alguien, lo aclaro, sino que vamos a impartir de lo que tenemos, que es amor y gratitud a nuestro Señor. Mateo 13:54. Y venido a su tierra, desde el 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesucristo estaba siendo interrogado, que cómo era posible que tuviera tanta sabiduría. ¿Y cómo es posible que Marvin hable con ese denuedo de la palabra? ¿Cómo es posible que él tenga tanta sabiduría? ¿Cómo es posible que mi hermana Glenda pueda poner manos y la gente recibir sanidad? ¿Cómo es posible? Jesucristo, cuando estaba ante los doctos de la ley, los preparados, usted le tendría miedo de predicar al presidente de la República. Que vaya otro, vea. ¿Sabe que esa es una de las habilidades que el Señor da a su pueblo
lo embiste de poder y de autoridad. Muchos tenemos temor de hablarle a nuestro jefe. Hay veces el alma anda necesitada, el alma gime, necesitan una palabra, necesitan una oración. Ay, pero no, es que es mi jefe, ¿cómo le voy a decir algo? Solo laboral, nada, si necesita otra cosa que busque en otro lado, yo no. Así diría cualquiera, pero no somos cualquiera. Nosotros sabemos que lo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros no es que le va a ir a usted a recitar toda la palabra, a explicarle todos los mandamientos, sino que ir y hacer el trabajo, ¿verdad? A él lo cuestionaban, él estaba en la sinagoga, ante todos los doctos de la ley, y no tuvo temor de hablarles, no tuvo temor de decirles, ¿saben qué? Atajo de ladrones. Y les tiró las mesas con autoridad en el templo. A mí me causa admiración Jesucristo. Digo yo, no era que estaba iracundo, no era que estaba molesto con celo de Dios por lo que estaba sucediendo, pero él allí no anduvo pensando, ay, me van a estar filmando, porque ahora en día todo lo que sucede, lo que acontece, la gente lo que comienza a hacer es a filmarlo y a divulgarlo para denigrar a la persona. Venía yo viendo lo que está sucediendo en Israel en este momento, porque nos hemos tomado el trabajo con mi esposo de estar dando mucho seguimiento a eso, pero no solo para enterarnos, sino para clamar por Israel, porque dice la palabra que Él bendecirá a los que bendigan a Israel. Y se pegue en mi lengua, en mi paladar, dice, si de ti no me acordaré, oh Jerusalén. Pero Jesucristo mismo decía que no tuviéramos temor. Hay muchas veces que nosotros tenemos temor de exhortar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, de decirle las cosas como son. ¿Le ha sucedido a usted? No, yo no le voy a decir porque se va a enojar conmigo. No, yo no le voy a decir porque, ay, no. Es que lo que va a hacer es enconcharse. Ya no me va a hablar. Revístase de autoridad, enseñe con la palabra si usted es el que tiene la autoridad. ¿Cómo es eso que hoy los padres le tienen miedo a los hijos? ¿A dónde ha visto usted? El cincho grueso, el más grueso, cómprese. La verdad es que Jesucristo no andaba con, ay, que son los doctos. Yo les voy a hablar, dijo él también, son almas que necesitan. Interrogaban, ¿y de dónde tiene tanta sabiduría? Es que era el que había subido y descendido, era el que dio dones a los hombres, era el Hijo de Dios mismo. Aunque bajó y nació como hombre, Él se sometió al proceso, a la búsqueda. Jesucristo enseñaba a sus discípulos a orar, ¿verdad? ¿Y nosotros qué estamos enseñando a nuestros hijos? Mire, hoy en día llegan los chicos y dicen, necesito saber tal cosa, búscalo en Google. Necesito saber tal cosa, búscalo en Google. Hay veces necesitamos entender que el maestro de maestros hizo algo para marcarnos, el cual es la cercanía. Yo le voy a decir, usted podría conocer a su pastor si no se acerca. Tómese el tiempo y dígale, pastor, lo invito a un café. Ya le dije por dónde, flaco, vea. Cuando posiblemente, y si a usted no le interesa conocerlo tanto, porque no tiene tiempo, tómese el tiempo para conocerlos de su casa. Tómese el tiempo por enseñarles a los de su casa, por transmitirles algo que realmente llene su espíritu. Jesucristo siempre les estaba enseñando. Miren, así se parte el pan. Miren, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Miren, mi sangre el vino es mi sangre derramado por la humanidad.
Y así estaba. Jesús hablaba con gracia, con sabiduría. Él modeló con su vida. Él modeló con su vida, hermanos. O sea, él no dijo, voy a ocupar de referencia a Pedro. Él lo hizo con su vida. Siempre nosotros tenemos que ser el reflejo de lo que queremos modelar. Él enseñaba con autoridad y firmeza. Veamos 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esfuérzate en la gracia, le decía a Timoteo. ¿Quién se lo estaba diciendo? El apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo. A Timoteo, a quien él amaba como que si fuera su hijo, no que fuera el papá realmente, pero le decía, esfuérzate en la gracia y escoge gente con un perfil bueno para el servicio. Cuando Jesucristo modelaba con su vida, hermanos, modelaba lo que él hacía, no lo que hablaba. Yo ya te dije que dejes eso, pero usted sigue con eso. Él modelaba con su vida haciéndolo, no ordenándolo. Pablo le dijo a Timoteo, hijo, esfuérzate en la gracia. Pero Pablo a su hijo en la fe, él se lo decía haciéndolo. Lo que has oído de mí, le dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se ha sentido alguna vez usted idóneo para enseñar? Dígale, pastor, ¿y a mí por qué no me pone a predicar? Yo me siento que puedo enseñar. Dios me ha capacitado. Pastor, es más, me siento tan listo que yo soy el próximo pastor. Gloria al Señor. La pregunta es, ¿qué es lo que hemos oído? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Al caso no hemos sido enseñados? ¿Al caso no nos consideramos fieles o idóneos? Si el don ya fue puesto en usted, usted es capaz, usted es idóneo, usted ha sido enseñado y ya lo ha oído. Me gusta, regresemos a Juan 13, por favor. Para ir terminando. El pastor me dijo, por favor, corta. No me ha dicho nada. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. ¿Usted cree que Jesús así solo se decía, yo soy capaz? Porque por darse el taco. Yo soy maestro. Él decía, yo soy maestro y lo soy. Si yo le pregunto a Jorge, ¿usted es papá? ¿Con qué autoridad me va a decir él que sí? Porque tiene los hijos. Tiene la evidencia. ¿Sí? Él decía, yo soy maestro. Ustedes me dicen maestro y lo soy porque él sabía que era maestro. Él estaba enseñando el reino de los cielos. Él tenía alumnos, los cuales eran los discípulos. Y los alumnos tenían que ir y hacer más alumnos, porque de eso se trata. De ir y esparcir el evangelio, de ir y, hermanos, sacar de la oscuridad a las personas. En el versículo 20 dice, siempre San Juan 13, 20.
de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, no tenga temor. Ay, es que va a decir que yo. Jesucristo no anduvo con esa. Desde ya les digo, si no lo reciben a ustedes, no me reciben a mí. Y si no me reciben a mí, no reciben al que me envió. En pocas palabras, no podemos estar negando. Ay, es que ayer Elías nos contaba de una persona que cree en Dios, pero no quiere acercarse a Dios. Ciertamente muchas personas ponen pretexto y dicen, el pretexto es, no, es que todavía no es tiempo. No, es que esto, aquello. ¿Qué están haciendo? ¿A quién están rechazando? Usted tiene que decirles esto. Si usted no cree, si usted no recibe a Jesucristo mismo, no recibe al Padre. Es allí donde no tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor de hablar la palabra como es, porque usted no va en su nombre, usted va en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a hacer la obra. Y las mismas cosas que Jesús podremos hacer. Al caso podremos nosotros, hermanos, declarar sanidad, podemos declarar liberación, podremos declarar milagros, salvación sobre una persona. Claro que sí podemos. Podemos declarar misericordia para el pueblo de Israel. Claro que sí podemos. Sabemos, hermanos, que estos son tiempos difíciles y que la palabra se tiene que esparcir. Él ya repartió a nosotros dones. Yo solo le digo, hagamos el trabajo, me incluyo.